vamos a decir que le puso toda la cátedra, toda la enseñanza, todo el carácter, se lo trasladó a su servidor, porque sabía que lo iba a necesitar. Cuando Moisés muriera, tenía que dejarle estafeta a alguien que siguiera con el proyecto de Dios. Y es aquí donde se ve la influencia de un líder. La influencia de un líder se nota inmediatamente cuando el líder está ausente. Cuando el líder no está, cuando la autoridad no está, llega el momento en que los que están sirviendo junto con él tienen que tomar la batuta. Y quiero decirte de que cuando Moisés subía, pues Josué de alguna manera era el que estaba visitando el campamento de Israel, cuidando también a que bajara Moisés y cuidando al campamento de Israel. Además de que los líderes, los que están en autoridad, inmediatamente perciben quiénes son aquellos que pueden tomar su lugar. Porque, hermanos, el ministerio o el liderazgo no se hereda. El liderazgo y un llamado de parte de Dios es muy personal. Y Josué, aunque era parte de la tribu de Judá, de los que iban a salir de la tribu de Judá, venían a ser de los hombres que marcarían la diferencia a través de la historia, porque él sería el siguiente líder que tomaría la batuta. Quiero que veamos de cómo Josué se convirtió en el próximo líder. Vea conmigo en Deuteronomio capítulo 31, versículos del 1 al 8. Deuteronomio capítulo 31, del 1 al 8. Vamos a leer esos versículos para entender el contexto clave. Amén. Vamos a leer Deuteronomio 31 del versículo 1 al 8. Dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasaréis este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Vemos que continuamente se repiten estas palabras: no temas, no te intimides, esfuérzate, sé valiente. No era lo mismo pelear con Sehón, con Og, con Moab, con Amón, o defenderse de los amalecitas, que eran salteadores en el desierto. Eran guerras distintas de sobrevivencia. Cuando Israel iba por el desierto caminando hacia la tierra de Canaán, tenía que defenderse y pelear para poder atravesar esas ciudades en donde los enemigos no los querían dejar pasar. Pero otra cosa era cruzar el Jordán, y tenía que ver las grandes murallas de Jericó. Y humanamente
el espíritu del pueblo podía desfallecer al ver unos grandes muros, saber que había gente ocupando esa tierra que ellos iban a poseer y que eran sobre todo hombres de guerra. Acuérdense, hermanos, que Israel era un pueblo nómada, no tenía un ejército, tuvieron que aprender en el camino. Josué tuvo que liderarlos, pero un pueblo nómada que anda de un lado a otro, sin residencia, sin identidad, eso se iba a establecer al cruzar el Jordán y brincar los muros de Jericó. Es por eso que Moisés, de parte de Dios, le decía: no temas, no te intimides. Cuando veas el río Jordán y los muros de Jericó, que no desmaye tu ánimo. Aquí mismo en Deuteronomio 31, versículo 23. Vean lo que dice. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Ahora quiero que vea en Josué capítulo 1, versículos 1 y 2. En el libro de Josué, es el sexto libro de la Biblia. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, y luego dice otra vez, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vemos cómo Dios va guiando el proyecto paso a paso para que se cumplan sus objetivos. Pero esto es maravilloso, hermanos, porque Dios no puede hacerlo solo. Necesita hombres, necesita mujeres que puedan dejarse usar, ser instrumentos en sus manos para poder realizar el anhelo de su corazón. Y el deseo de Dios para su pueblo era que obtuvieran esa tierra donde fluía leche y miel, pero se necesitaban hombres de guerra, hombres valientes. Bien lo dijo Marcos, Mateo 12:11 dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, que tienen carácter, que tienen astucia, que tienen valor. Así es de como Dios le dice a Josué: Josué, de ser un servidor, se convierte en un gran líder. Y eso es lo que pasa con los servidores. A través de la historia, Dios no ha cambiado su plan para con aquellos a quienes Él elige, pero pone la opción delante de ti. Todos fuimos salvados con un propósito de servirle a Él, de alabarle a Él. Su palabra dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y cuando le alabamos, cuando nos introducimos en ese campo de alabanza y de adoración y vemos la gloria del Rey, no nos va a quedar otra más que servirle. Servirle por amor, servirle por gratitud, por lo que Él hace cada día en nosotros. Y eso es lo que todo pastor desea. Así como Moisés tenía un servidor, tenía algunos otros que se encargaban de otras áreas en el ministerio, así el pastor en el ministerio necesita manos, necesita personas que puedan levantar sus manos en oración. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, es nuestra responsabilidad orar por nuestros pastores. Yo levanto las manos de mi pastor y de su familia a través de mi clamor, de mi oración. Y es mi responsabilidad levantarlo para que él no caiga, para que no fracase, para que no se salga de la visión que Dios le ha puesto en el área donde él está trabajando. Y si Dios nos puso aquí, no fue casualidad.
si estamos en este montecito, si estamos en Tlajomulco, es porque a Dios le plació que de alguna manera tú llegaras a este lugar y te incrustaras en este cuerpo local para que seamos la luz del mundo. Hermanos, 50, 80 luces brillan más que una sola. Ayer éramos como 400 en la marcha y creo que brillamos. Pero para eso se necesitaron servidores. Los que arrancaron del centro de salud y llegaron a la plaza no vieron el intenso trabajo que se hizo en la mañana, que se movilizó todo el equipo, la estructura, y no fue fácil. Bueno, tan difícil se les hizo que dejaron las puertas del templo abierto por 2 horas. Por 2 horas estuvo la puerta de par en par. De la tarea de pastores, que las puertas del templo están abiertas y no hay nadie, nomás hay 2 bocinas al fondo. Pues ciérrale, por favor. Se necesitan hombres, se necesitan manos. Quiero que vayamos al capítulo 6 del libro de los Hechos, por favor. Vamos a ir avanzando porque ahorita vamos a pasar a la ordenación de algunos que van a ser ordenados para el ministerio. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, capítulo 1 al versículo 6. Hermanos, quiero decirte que todo comienzo de los grandes líderes comienza con el servicio. Si tú quieres ser un líder reconocido por Dios y que la gente te honre por el liderazgo que tú tienes, no porque lo impusiste, no porque eres autoritativo, sino porque ven en ti esa influencia de que te quieren seguir, de que quieren ir contigo, porque eres un líder que los ha influenciado de tal manera que tu presencia los hace seguirte. Y todo gran líder comienza con el servicio, servir. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Vean quiénes servían las mesas: los apóstoles. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y cuando imponen las manos sobre aquellos que van a servir, es porque los estás ordenando para el ministerio. Pero vean, hermanos, se necesitaban de buena conducta, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo para llevarle las bolsas de mandado a las viudas de los griegos. No es de que los discípulos no querían darles las despensas que requerían las griegas, solo que era un problema de idioma, era un problema de comunicación. Los griegos se quejaron de que solamente a las mujeres hebreas se les repartía la comida y a las griegas no. Entonces los apóstoles convocaron y dijeron: no es bueno que nosotros sirvamos a las mesas. Vamos buscando 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que atiendan a las mujeres griegas. Y estos 7 que fueron escogidos, pues hablaban el arameo y hablaban el griego. Esteban, Felipe, Prócoro,
Nicanor, Pármenas. Y usted ve la carrera de cómo comenzaron ellos. Esteban y Felipe son los que más sobresalieron, porque Esteban se convirtió en un poderoso evangelista y Felipe no se quedó atrás. Cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, Felipe salió hacia Samaria y dice que a través de Felipe se hacían grandes milagros por mano de él. Pero comenzaron sirviendo, acomodando las sillas, haciendo el aseo, yendo a traer lo que se ocupa, lo que se necesita, yendo a visitar a los enfermos, yendo a ayudar a las mujeres que ya están adultas, que tal vez se enferman, no pueden hacer el quehacer de la casa. Que alguien diga: pastor, dígale a la hermana que yo voy a ayudarle a hacer su quehacer, que no se preocupe, que yo voy a ir a hacerle la comida, sirviendo a los demás, buscando oportunidad para ser un instrumento de servicio, porque Dios conoce nuestro corazón. Y todos aquellos que sirven en alguna área, de alguna forma empiezan a ser reconocidos. ¿Se acuerdan de David? Del anonimato al trono. Le llevó 18 años cuando el profeta Samuel estaba ungiendo al futuro rey de Israel, y que miró a Aminadab y que miró a los otros hermanos de David, grandotes, fortachones, hombres de guerra, y decía Samuel: de seguro el ungido de Jehová está delante de mí. Pero Dios le dijo: no mires las apariencias, porque yo no miro lo de afuera, yo miro el corazón. Y cuando todos pasaron y el Señor le decía a Samuel: no es ninguno de todos estos, Samuel dijo: no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no llegue aquel que va a ser el futuro rey de Israel. ¿No tienes otro hijo por ahí? Pues hay uno, el menor de todos, anda cuidando las ovejas, mándalo traer. Y cuando David, adolescente, menos de 15 años, lo vio entrar Samuel, Dios le dijo: este es. Primero mandaron llamar a los prominentes, a los de guerra, a los hijos de Isaí, y Dios le dijo: no, es que no es con fuerza, ni con espada, ni con ejército, es por el Santo Espíritu de Dios. Y David no era un hombre de guerra. Saúl se lo dijo cuando David le exclamó y le dijo: déjame ir a matar a ese incircunciso que ha desafiado al ejército de Jehová de los ejércitos. Y Saúl le dijo: pero tú eres un muchacho, no eres hombre de guerra. Pues no seré hombre de guerra. Y sí, soy un muchacho, pero cuando viene el oso, cuando viene el león a tratar de agarrar una de mis ovejas, y le comenta su experiencia de cómo el Espíritu Santo lo usaba para defender sus ovejas. Del anonimato al trono, de ser un pastorcito de ovejas, llegó a ser el rey de Israel. Y 3 veces lo ungieron para que no quedara duda. Lo ungieron en Hebrón, lo ungieron en Jerusalén y lo ungieron en Judá, para que no quepa duda de que él era el rey de Israel. A los 31 años fue ungido como rey de Israel. Así empieza el servicio. Así empiezan los grandes líderes. Amén. Tienen que ser honrados, tienen que ser respetados. Cuando impusieron las manos de estos 7 varones, lo hicieron delante de todos. No solamente para que se dieran cuenta quiénes iban a ser los próximos mandaderos, porque eso eran mandaderos. Eran mandaderos. Te lo digo en un lenguaje más folclórico. Eran los chalanes. Era el chalán. Igual que Eliseo de Elías. Igual que Josué de Moisés. Igual que yo. Soy chalán, soy un siervo de Dios, igual que todos nosotros. Pero no solamente porque se nos presentó como servidores, la gente va a decir: ah, pues él es el que junta las sillas, él es el que barre. No, hay que darle respeto, hay que mostrarles honra. Quiero demostrarles esto en 1 Corintios 16,
del versículo 13 al 18. Pablo da instrucciones para que se reconozcan a los líderes y que se les respete. Primera de Corintios 16, Pablo ya está despidiendo esta carta y da instrucciones. Primera de Corintios 16 del 13 al 18. Velad, estad firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. A ver, diga conmigo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Se lo voy a repetir de nuevo, hermanos. Estéfanas, la familia de Estéfanas, eran los primeros que se habían convertido en la ciudad de Acaya. Llegó Pablo, predica el evangelio en esta ciudad de Acaya, y los primeros que se convierten es la familia de Estéfanas. Aquí dice en el versículo 15, ya saben que la familia de Estéfanas fueron los primeros que ganamos para Cristo y que ellos se han dedicado para servir a los santos. Les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Reconozcan a las personas que trabajan. El apóstol Pablo dice que la familia de Estéfanas se dedicaban a servir a los santos. Financieramente los recibían en sus casas, los encaminaban, los ayudaban en sus tareas. Era la manera en la que ellos servían a los predicadores, a los que llegaban a la ciudad, a los evangelistas o a los misioneros. Amén. Y Pablo les dice: reconózcanlos, sujétense a ellos, porque son servidores de ustedes. Y en el capítulo 13 del libro de Hechos, retroceda un poco, del versículo 1 al 2, Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. ¿Quiénes estaban ministrando al Señor? La autoridad de la iglesia. Estaban los profetas y los maestros. Ellos eran la autoridad en la iglesia de Antioquía. Pero también estaba Saulo, recién desempaquetado, recién tumbado del caballo, ¿verdad? Estaba Bernabé, estaba Lucio de Cirene, Manaén, estaba Simón. Ellos, cuando Lucas habla de estos personajes, los está presentando como la autoridad de la iglesia: pastores, maestros, profetas, la cabeza de la iglesia aquí en la tierra, los que servimos al Señor. Pero el Espíritu Santo habló que mandaran a Bernabé y a Saulo a una obra que el Espíritu Santo había preparado para ellos, al campo misionero. E inmediatamente Bernabé y Saulo salieron al campo misionero, pero fueron enviados por la iglesia. No se fueron ellos solos. Cuando el hermano Marcos me dijo: hermano Miguel, yo quiero ir para Guadalajara, lo primero que le dije: hable con su pastor. Hable con su pastor. Si su pastor le autoriza, usted es bienvenido. Si su pastor le da alguna razón o alguna causa por la que no puede venir, usted tiene que respetar esa decisión. Porque eso se llama compañerismo ministerial, se llama ética ministerial. No puedo decirle nada más para pasar un buen tiempo:
pues véngase. Tenemos que respetar los parámetros bíblicos. Yo tengo que sujetarme a la autoridad que está por encima de él, a su pastor. Y siempre les digo, hable con su pastor. Si su pastor le permite, venga. Eso tiene que ser así, para no brincarnos las trancas. Eso se llama ética ministerial y siempre hay que respetarla. Y quiero terminar con un último pasaje, que es el mayor ejemplo de los ejemplos del servicio, que está en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Usted lo ha leído más de una ocasión. Del versículo 1 al versículo 11. Filipenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, que estemos todos de acuerdo. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estando cada uno estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, Jesús es Dios. Diga amén. Jesús es Dios. Y era Dios cuando vino a la tierra a través de la Virgen María. Era Dios. Pero cuando nace, se convierte en un humano, igual que nosotros. Pero dice Pablo que se convirtió en un siervo, en un servidor, en uno que venía a sujetar su divinidad a la voluntad del Padre. Porque aunque Jesús es Dios, Él se sometió al 100% a su humanidad y no se apoyó de su divinidad para soportar los golpes, la corona, ni los clavos de la cruz. Era un hombre igual que tú y que yo. Utilizó su deidad para demostrar que Él es Dios. El primer milagro cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Cuando aplacó la tormenta y los vientos en el mar de Galilea. Cuando caminó por el agua, allí Él demostró que tenía la capacidad de ser Dios, sanando, haciendo milagros. Pero cuando fue al Calvario, se convirtió en uno como tú y como yo. Hermanos, tenía que ser así. De otra manera, si Él hubiera usado su divinidad, pues pégale, que ya estuvo. No hubiera tenido caso, no hubiera tenido sentido. Dice que se humilló y se hizo siervo y fue obediente. ¿Obediente a quién? A papá, a su papá. Le obedeció, se sometió hasta una muerte horrenda, pública, muerte de cruz. Pero cuando es llevado a la tumba, al tercer día, con el poder del Espíritu Santo fue levantado y venció el pecado y venció la muerte.
Y se le dio una recompensa por su obediencia, por su sacrificio. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Esa fue su recompensa. Todo el Antiguo Testamento no se menciona a Jesús como rey. No se le menciona como Señor. No se le menciona ningún rango de supremacía como soberano. Aquí Pablo es el que lo menciona y lo describe. Era siervo, vino y se sometió y obedeció, y por ser obediente se le dio una recompensa. No hay otro nombre por encima del nombre de Jesús. Es nombre sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, toda rodilla se doble. Hay quienes lamentablemente están esperando llegar, han equivocado este texto y dicen, bueno, yo un día voy a doblar mis rodillas allá arriba en el cielo y voy a confesar que Jesucristo es el Señor. No, Él es el Señor ya. Y muchos no doblan sus rodillas para que toda rodilla se doble. Y hay quienes dicen, yo las voy a doblar cuando esté delante de Él. Empieza a practicar. Un día mi cuñado, muy soberbio, me dice, todo lo que yo tengo lo he logrado yo con mis propias fuerzas. ¿Ves lo que tengo? Esto lo he logrado yo, mi casa, mi carro, mi trabajo, todo lo he logrado yo. ¿De qué Dios me estás hablando? Si yo tengo la capacidad de hacer lo que yo quiera. Le dije, mira, un día, no muy lejano, cuando Dios te llame a su presencia, te vas a tener que tragar todas esas palabras. Y aunque no quieras, vas a doblar tus rodillas ante el Rey de Reyes. Y vas a confesarlo con tu lengua, que solamente Él es el Rey. Entonces, iglesia, practica ahorita. Dobla tus rodillas. Empieza a practicar en la búsqueda del Señor, doblando tus rodillas. Pero sobre todo, honrando a los siervos, a los que trabajan para el ministerio, sujetándose a ellos. Hay quienes no me respetan a las ujieres, a la hermana María de la Luz y a la hermana Lulu. No la respetan. Hermano, sígame por favor, lo voy a sentar acá. No, yo me quiero sentar acá. Yo me quiero sentar acá. ¿Por qué no le haces caso? Siéntate, ellas están ahí para que les obedezcas. En serio, porque yo les pido cuentas, hermana, ¿por qué? Deja que se sienten allá. Pastor, es que no me hacen caso. Es que yo los quiero sentar allá. Y luego les digo que agarren a sus niños y sus niños no les obedecen a ellos. Pues con razón no obedecen tus hijos, porque tú no obedeces a las sugieres o al pastor. Mire, usted no ha tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca conmigo. Y todos dicen, es que el pastor es una miel, el pastor es bien buena onda. Pregúntele a Luisillo, pregúntele a Isaí, pregúntele a los que están más de cerca conmigo. Sí, los regaño. ¿Sí o no los regaño, hermano? Ayer regañé a Isaí. Te lo digo delante de él. Ayer lo regañé y le dije, Isaí, te veo muy tenso, mijo. Tú puedes. Vamos, suéltate, deja que fluya. Deja que fluya, tú puedes, yo creo en ti. Yo sé que Dios cree en ti. Entonces, no te me pongas tenso enfrente. Suelta el nervio y ponte a cantar. Está bien, pastor, está bien, pastor. ¿Verdad, Isaí? Le piqué las costillas, le dije, suéltate, mijo, tú puedes. Tú puedes, yo creo que sí puedes hacerlo. Te veo muy tenso, te veo muy nervioso. Suéltate, nada más suéltate. Amén. Bueno, lo hago con amor, porque le piqué las costillas. Pero si están conmigo es porque creo que ellos pueden hacerlo. Pero yo no los llamé. Yo no los llamé. Ellos solos llegaron y me dijeron, pastor, yo quiero echarle ganas. Pastor, yo quiero hacer algo. Pastor, yo quiero servir. Entonces,
adelante. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres hacer? Lo que usted me diga, no, 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 no. ¿Qué te gusta hacer? Yo quiero ponerte en un lugar donde tú estés contento, donde tú te sientas libre. Pastor, me gusta cantar. Bueno, vamos a calarle. Vamos a ponerte a cantar, ¿verdad? Hay quienes me han dicho, pastor, es que yo quiero cantar. Les hago una prueba. Hermano, vamos a hacer otra cosa, pero va a servir en algo. No se preocupe. Vamos a hacer otra cosa, pero sí van a servir en algo, porque no podemos menospreciar a aquellos que quieren hacer algo y servir. Amén.